Buen día, querido profesor y compañeros que están viendo este video. Mis compañeros, mi equipo conformado por Sherlyn, Said, Lupita y yo Lluvia, vamos a hablar sobre el tema del Ateneo de la Juventud Mexicana y empezaremos por definir qué es, quiénes lo integraron y pues otros datos más sobre el Ateneo. Y pues para ello mi compañera Sherlyn nos explicará primeramente qué es. El Ateneo es uno de los movimientos intelectuales más destacados del siglo pasado. Es un movimiento cuya labor fue promover la cultura de diversas manifestaciones y su ímpetu por impulsar la educación en México terminó por influir el desarrollo de la revolución que tendría lugar para años después del Ateneo se constituyera como asociación civil. Bueno, recordemos que el Ateneo no fue el único o el más importante de los grupos intelectuales surgidos en México a lo largo del siglo XX. Basta recordar con las grandes aportaciones de otros grupos como el Imperio o los contemporáneos. Ahora mi compañera Lupita nos dirá algunos de los miembros más reconocidos dentro del Ateneo. Buenas Said, compañeros y maestro. Los miembros del Ateneo, entre los que cabe destacar a Antonio Caso, José Vasconcelos, Alfonso Reyes y Pedro Enrique Ureña, se oponía por un lado a la calma y pasividad del clima intelectual que vivía México en esa época, y por otra a la influencia del positivismo que entendía la naturaleza como constituida por un duro sistema causal. Exacto, la influencia del positivismo no fue completamente abandonada, pues este quería una reforma para México. Proponía la libertad de pensamiento y quería un nuevo orden en el que la religión no paralizara el progreso intelectual y la formación de nuevas ideas. Cabe señalar que en el aspecto de la pasividad del clima intelectual que se vivía en México, es importante señalar que era así. En la actualidad tenemos una diversidad cultural en nuestra sociedad que nos permite conocer y podemos encontrar una serie de opciones en materia de cultura. También quiero agregar que en esa época el terreno era pobre, de tal suerte que la presencia de estos grupos ateneístas era importante porque viene a renovar de alguna manera la actividad cultural que no existía en México y que sí, de cierta forma, era en función de ciertos grupos que se organizaban de manera voluntaria y espontánea y surgían para difundir sus intereses culturales. Habría también que señalar algunos aspectos que este movimiento ateneísta tendría más adelante, como el hecho del positivismo. Podría decirse que tanto los ateneístas como los positivistas mexicanos querían lo mismo, la libertad de pensamiento y el progreso de México. Pero la diferencia estaba en las concepciones filosóficas y en cómo se conseguirían dichos objetivos. En otras palabras, no eran los propósitos del positivismo contra lo que se relevaba los miembros de Ateneo, sino contra aquellas ideas que más bien habría de entorpecer dichos propósitos. Así, contra la interpretación positivista que reducía a la ciencia y a la filosofía a un saber técnico, los ateneístas se preocuparon por la moral y por la cultura, siendo la cultura el instrumento que ayudaría a fortalecer la moral. Claro, para ello procuraron nunca perder de vista la realidad social en la que se encontraban. Algunos de los miembros del Ateneo participaron en la revista Moderna y en la revista Sabia Moderna, fundada en 1906 que fue dirigida por Alonso Cravioto, un poeta que después sería legislador, en donde ya figuraba Antonio Caso, Alfonso Reyes y Nemesio García Naranjo, entre otros. Esta revista duró solo 5 números, digamos que son los antecedentes previos a lo que sería la formación del Ateneo de la Juventud. Otro antecedente del Ateneo de la Juventud fue también la fundación de la Sociedad de Conferencias y Conciertos, dirigida por Jesús Acevedo. Igual siendo importante recalcar que Jesús Ascendero, del 20 de mayo al 7 de agosto de 1907, organizó actividades en las que participaron Antonio Caso, Pedro Enrique Ureña, Alfonso Criato, Ricardo Gómez Robelo o el propio Jesús Ascendero, entre otros que iban a participar en 1907 y 1908. Continuó una sociedad de conferencias, es decir, no estaba al 100% hecha como Ateneo de la Juventud. Se iba a realizar antes del inicio de las fiestas del centenario de la independencia.
Derivado a sus participantes de la Sociedad de Conferencias, Antonio Caso adquirió el liderazgo para promover el nacimiento de una asociación no escolar e independiente del gobierno, un Ateneo para la juventud. Pedro Enríquez Ureña, otro de los integrantes, que en su diario registraría alrededor de 31 miembros, además de sus convocantes. De todos estos, los que pueden destacar hasta nuestros días pues, son los nombres de Alfonso Reyes, Julián Torres, Martín Luis Guzmán, Luis Castillo Ledón, Enrique González Martínez, José Vasconcelos, Manuel Rivera y el propio Pedro Hernández. Con la llegada de Madero, el nombre del grupo cambió. Pasaron de ser al Ateneo de la Juventud al Ateneo de México. Con la llegada de nuevos integrantes que recordemos pues ya no eran tan jóvenes, porque hay que considerar que el Ateneo de la Juventud, cuando se conforma, la mayoría de los integrantes del Ateneo no pasan de los 25 años, en realidad pues no eran personas tan grandes. Ahora bien, en lo que se refiere a los compromisos políticos que tenían los ateneístas, mi compañera Lupita nos explicará la situación. Que el Ateneo no fue como pudiera pretender ser una organización independiente, sino alterada oficialmente por Sierra, es decir, este grupo alterista no ajeno al poder, es decir, en el mismo vínculo que se pudiera tener con Porfirio Díaz a través de la figura del Justo Sierra. Cuando las relaciones de poder se empiezan a modificar, Vasconcelos es nombrado presidente del Ateneo en noviembre de 1911. Pedro, retrocedamos un poquito. A finales del siglo, la crisis del positivismo se manifiesta y fue por ello que Justo Sierra, a finales del siglo XIX, propicia un ajuste de cuentas con el pasado. Uno de los intelectuales que iniciaron esa labor fue Antonio Caso, quien impartió el 25 de junio, el 13 de agosto de 1909, una serie de conferencias sobre la historia del positivismo, dirigidas por Justo Sierra y Porfirio Parra. En las primeras conferencias, Pedro Enríquez Ureña publicó una reseña crítica muy rigurosa. Sí, y en 1910 se celebra el centenario de la independencia, y entonces el Ateneo organiza una serie de conferencias entre agosto y septiembre de 1910, en donde se propone una concepción opuesta al positivismo, el espiritualismo y el intuicismo. El 22 de septiembre de 1910 se inaugura la Universidad Nacional de México. En esa ocasión, Justo Sierra pronunció un discurso en el que abogaba por la importancia de la filosofía como tal, en la que menciona la filosofía nada más respetable ni más bello. Entonces, es un grupo culturista o una asociación civil que vive en un ambiente que se vuelve cada día más crítico, y si bien es cierto que empezaron bajo la protección de Justo Sierra, con la llegada de la nave maderista, muchos de estos integrantes del movimiento ateísta se empezaron a incorporar al maderismo. La Revolución Mexicana desmembró al Grupo Ateneo, pero todos ellos siguieron trabajando por la cultura desde diferentes trincheras. Alfonso Reyes desde su autoexilio europeo, pero luego también desde múltiples rasgos diplomáticos y donde su labor intelectual como académico y promotor de la cultura. Pedro Enríquez Ureña, desde Buenos Aires, donde hizo una brillante carrera como académico y escritor. José Vasconcelos, como pilar del proyecto cultural y educativo del primer momento de la Revolución. Martín Luis Guzmán, como uno de los pioneros de la novela revolucionaria como La sombra del caudillo.